El amanecer llegaba lento sobre los campos secos de San Eusebio, un pueblo que parecía detenido en el tiempo. El aire traía el aroma a tierra mojada de la lluvia de la noche anterior, mezclado con el humo tenue de las chimeneas que despertaban con las primeras hogueras. Allí, en una casa de adobe con paredes desconchadas y un techo que lloraba cada invierno, vivía Isabela, una joven de 17 años cuya mirada contenía más fuerza de la que su frágil entorno podría imaginar. Sus cabellos oscuros caían como ríos espesos sobre los hombros, y en sus ojos, de un verde profundo, había siempre una mezcla de melancolía y rebeldía. No era una muchacha cualquiera, aunque la pobreza había marcado cada costura de sus vestidos y cada grieta de sus manos, había en ella una dignidad que no se compraba ni se vendía. Esa mañana, sin embargo, su mundo se tambaleaba. Su padre, don Ramiro, un hombre endurecido por la miseria y las deudas, había tomado una decisión cruel, entregarla como si fuera una moneda de cambio. Isabela lo había escuchado la noche anterior, escondida tras la cortina raída de la cocina. No hay otra salida, decía Ramiro, con la voz rota entre el orgullo y la desesperación. Mañana mismo la llevaré al mercado de Santa Lucía. Allí pagan bien por una joven fuerte. La madre de Isabela, enferma desde hacía años, no respondió. Su silencio era el eco de la derrota. Isabela sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. El corazón le golpeaba con furia, pero no lloró. Había aprendido a contener las lágrimas, porque en su casa nadie las recogía. Al amanecer, cuando los primeros rayos doraban la lejanía, Ramiro la llamó con un tono seco. «Vístete. No me hagas perder tiempo». Ella obedeció. Se colocó un vestido de lino gastado, de color marfil ya amarillento por los años. Se ajustó el lazo en la cintura y tomó una pequeña medalla de cobre que había pertenecido a su abuela. Era lo único que llevaba consigo, lo único que le recordaba que su valor no estaba en lo que otros decidieran de ella. El camino hacia Santa Lucía se extendía entre campos polvorientos y montes bajos cubiertos de encinas. Isabela caminaba detrás de su padre, cargando con el peso invisible de la vergüenza y la traición. A cada paso, las voces del pueblo la seguían como cuchillos. ¿La lleva al mercado?, susurraban dos mujeres al pasar. Dicen que no tienen para pagar la deuda. Y que él la venderá. Isabela apretó los labios, sosteniendo la medalla entre sus dedos como si fuera un escudo. El mercado de Santa Lucía era famoso por su bullicio. Carretas cargadas de trigo, gallinas cacareando dentro de cestos, pregoneros ofreciendo telas y especias. Pero aquella mañana, en un rincón apartado, había otro tipo de reunión. Un espacio sombrío donde hombres de mirada dura y voces ásperas trataban a las personas como mercancía. Ramiro avanzó con paso firme, arrastrando a su hija hasta el centro de la plaza. «Aquí está», anunció con voz áspera, como si se liberara de un peso. Fuerte, sana y obediente. Un murmullo recorrió el lugar. Varios hombres se acercaron, evaluándola con miradas que la despojaban de humanidad. «Demasiado delgada», dijo uno. «Pero joven», respondió otro. «Se nota que sabe trabajar», añadió un tercero, palpando sus brazos como si fueran piezas de ganado. Isabela no se movió. Su mirada permaneció erguida, fija en un punto lejano del horizonte. Sabía que si cedía al llanto o al miedo, ellos vencerían por completo. Ramiro, impaciente, alzó la voz. «¿Quién da la primera oferta?». El bullicio creció. Voces lanzaban precios como quien subasta un animal. El corazón de Isabela golpeaba en su pecho, pero aún así, no bajó la mirada. En medio de aquel caos, el sol se abrió paso entre las nubes y un carruaje oscuro entró lentamente en la plaza. Los caballos relinchaban con brío, y los hombres se apartaron con prisa. Una figura descendió con elegancia y autoridad, un hombre de porte regio, mirada severa y manto bordado con hilos de oro. El murmullo se apagó al instante. Los presentes se inclinaron con torpeza, reconociendo de inmediato a quien había llegado. Era el rey. Isabela lo miró sin comprender. Nunca había visto a un monarca en persona, y ahora estaba allí, observando la escena como un juez silencioso. El silencio pesaba. Ramiro, nervioso, tragó saliva pero intentó mantener la compostura. «Su Majestad», balbuceó.
Esta joven es mi hija. Pero, ya no puedo sostenerla. El rey no respondió de inmediato. Caminó despacio hacia Isabela, deteniéndose a un par de pasos de ella. Sus ojos se encontraron. Isabela sintió un estremecimiento, no era miedo, era algo distinto. Una mezcla de alivio y misterio, como si aquel hombre hubiera visto lo que nadie más se atrevía a mirar. El monarca giró el rostro hacia la multitud, con una voz firme que retumbó en toda la plaza, pronunció las palabras que detendrían el destino de la joven. Nadie volverá a venderla. El aire se detuvo. El murmullo se quebró como un cristal. Y en ese instante, la vida de Isabela cambió para siempre. El eco de las palabras del rey aún flotaba en el aire, como un trueno que se rehúsa a extinguirse. Nadie volverá a venderla. La multitud contenía el aliento. Nadie se atrevía a replicar. El mercado de Santa Lucía, que solía ser un hervidero de voces y transacciones, se había convertido en un templo de silencio expectante. Ramiro, el padre de Isabela, palideció. Sus labios resecos intentaron articular una respuesta, pero las sílabas murieron en su garganta. Había soñado con librarse de la carga que, según él, representaba su hija. Ahora, frente a la mirada implacable del monarca, parecía un niño atrapado en su propia trampa. Isabela permanecía de pie, inmóvil, con el corazón galopando dentro del pecho. No sabía si debía agradecer o temer aquella intervención. Nunca había sido objeto de tanta atención y, sin embargo, allí estaba, observada por decenas de ojos curiosos, en medio de una tensión que podía romperse con el menor gesto. El rey avanzó un paso más. Su figura, erguida bajo el manto púrpura bordado en oro, imponía un respeto que no dependía de coronas ni espadas, sino de la certeza de su autoridad. Esta joven no es mercancía, dijo, con voz grave. Es hija de un reino que no tolera la miseria de corazón. Las palabras, pronunciadas con calma pero con filo, hicieron estremecer a la multitud. Algunos murmuraron entre dientes, otros bajaron la mirada. Ramiro intentó recomponerse, alzando la voz con un temblor que no podía ocultar. Su Majestad, yo solo. El rey lo interrumpió con un gesto de la mano. Basta. Tus deudas no justifican tu crueldad. Ramiro se encogió, derrotado. Por un instante, Isabela creyó que el suelo iba a abrirse bajo los pies de su padre. Ella lo observaba con una mezcla de rabia y compasión, porque aunque había intentado condenarla, seguía siendo el hombre que le había dado la vida. El rey giró hacia Isabela. Sus ojos, de un azul acerado, se clavaron en los de ella. ¿Cuál es tu nombre, muchacha? La voz de Isabela tembló al pronunciar su respuesta, pero logró mantenerse firme. Isabela, su majestad. Él asintió lentamente, como si grabara el nombre en su memoria. E Isabela, repitió. Ningún destino impuesto te definirá. A partir de hoy, caminarás bajo mi protección. Un murmullo recorrió la plaza. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué el rey, un hombre rodeado de riquezas y súbditos, intercedía por una campesina pobre, hija de un hombre endeudado? Los rumores comenzaron a gestarse allí mismo. Unos decían que la joven había embrujado al monarca con su mirada, otros, que el rey, cansado de los abusos de los poderosos, había encontrado en ella un símbolo de justicia. Isabela, por su parte, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Sentía que el mundo se había desplazado bajo sus pies, que el destino que horas antes la arrojaba al abismo, ahora la empujaba hacia lo desconocido. El rey se giró hacia uno de sus guardias, un hombre corpulento de barba espesa y armadura bruñida. Escoltadla hasta mi carruaje. El guardia se inclinó y extendió la mano hacia Isabela. Ella vaciló un instante, mirando a su padre. Ramiro evitaba su mirada, hundido en una mezcla de vergüenza y furia contenida. Por primera vez, Isabela comprendió que aquel hombre ya no tenía poder sobre ella. Tomó la mano del guardia y avanzó. Cada paso era una ruptura con el pasado, las calles polvorientas, la casa de adobe, las noches de hambre y las lágrimas escondidas bajo la almohada. La plaza la observaba, algunos con envidia, otros con admiración, y muchos con incredulidad. El carruaje real le esperaba al final del mercado. Su madera oscura brillaba bajo el sol,
y los emblemas dorados del reino resplandecían en cada esquina. Nunca había visto nada tan majestuoso. El guardia abrió la puerta y ella subió, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Dentro, el aire olía a cuero fino y a flores frescas. Las cortinas de terciopelo filtraban la luz, creando un ambiente solemne y casi irreal. Isabela se sentó en silencio, abrazando la medalla de cobre que aún colgaba de su cuello. El rey subió tras ella. Cerró la puerta con calma y el carruaje comenzó a moverse, alejándose de la plaza y de la multitud que aún no salía de su asombro. Isabela se atrevió a alzar la vista. El rey estaba frente a ella, mirándola con una mezcla de severidad y ternura inesperada. «No temas», dijo, sin apartar la mirada. «No eres culpable de la pobreza que llevas sobre los hombros. El error no es tuyo, sino de quienes creen que el valor de una persona puede medirse en monedas». Ella asintió en silencio. Una lágrima, rebelde y única, rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de alivio. El carruaje avanzaba hacia un horizonte que Isabela jamás había imaginado. Atrás quedaba el polvo del mercado y las voces que la condenaban. Adelante, el incierto camino hacia el palacio y hacia un destino que aún no tenía forma, pero que empezaba a latir con fuerza. Esa noche, el rumor se expandió como fuego en la hierba seca. La hija de un campesino había sido rescatada por el rey en persona. Algunos lo celebraban como un acto de justicia divina, otros lo condenaban como un capricho incomprensible. Isabela, sin embargo, no escuchaba rumores. Solo sabía una cosa: su vida ya no volvería a ser la misma. Pero lo que Isabela aún ignoraba era que el palacio, con toda su grandeza, podía esconder más crueldad que la propia pobreza. El carruaje avanzaba lentamente por los caminos empedrados que llevaban a la parte alta de Santa Lucía, mientras el murmullo del mercado aún vibraba como un eco en los oídos de Isabela. Afuera, la gente corría a esparcir la noticia. Una campesina había sido protegida por el propio rey, interrumpiendo una venta infame ante toda la plaza. Pero antes de ese desenlace inesperado, la humillación ya había dejado su marca. Horas antes, la plaza bullía con voces que trataban de ponerle precio a su vida. Isabela había sentido como las miradas de los hombres la desnudaban de dignidad, como los murmullos la reducían a un objeto. Cada comentario se clavaba en su piel como espinas. «Está demasiado flaca. Pero al menos es joven. Servirá para limpiar o para parir hijos». Ramiro, su padre, insistía con un gesto impaciente, como quien intenta vender un animal viejo en un mercado de ganado. «Vamos, ¿quién ofrece más? La muchacha es fuerte, sabe trabajar, no dará problemas». La vergüenza la envolvía como un manto de ceniza. Isabela permanecía erguida, con la espalda recta y la mirada fija en un punto invisible del horizonte. No iba a llorar, no les regalaría ese triunfo. Aún así, su alma temblaba. Un comerciante de rostro grasiento se acercó demasiado, examinándola con descaro. «Yo ofrezco 10 monedas», dijo, extendiendo una bolsa de cuero. Ramiro abrió la boca para aceptar, pero otra voz más grave lo interrumpió. 15. Era un hacendado, con un bigote espeso y mirada arrogante. Los murmullos crecieron. La escena se había convertido en espectáculo. Mujeres con cestos de pan se detenían a observar, niños se asomaban entre las piernas de los adultos, curiosos por ver el destino de aquella muchacha. Isabela sentía el peso de cada par de ojos sobre ella. Sus dedos apretaban con fuerza la medalla de cobre que colgaba de su cuello, como si aquella reliquia familiar pudiera sostenerla en medio de la humillación. Ramiro sonreía con avidez. «¿Alguien ofrece más? Es joven, sana, obediente», repetía, como si su hija no pudiera escucharlo. Fue entonces cuando el silencio cayó como un manto sobre la plaza. El sonido de cascos de caballos retumbó contra la piedra, y un carruaje real apareció en la entrada. Los presentes se apartaron con torpeza. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. El rey había llegado. La puerta del carruaje se abrió, y de él descendió un hombre imponente, vestido con un manto púrpura que brillaba bajo el sol. Su porte no necesitaba presentación, la multitud se inclinó de inmediato. Ramiro se quedó petrificado, con la bolsa de monedas aún extendida en la mano.
El comerciante retiró su oferta apresuradamente, bajando la cabeza para no atraer la ira del monarca. El rey avanzó entre la gente, que abría paso con reverencia y miedo. Sus botas resonaban sobre el empedrado con una cadencia solemne. Al llegar frente a Isabela, se detuvo. Sus ojos, de un azul helado, la recorrieron de pies a cabeza. Ella sostuvo la mirada, aunque su corazón latía con violencia. Por primera vez en su vida, alguien la miraba sin desprecio. El monarca se giró hacia la multitud. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó, su voz resonando con autoridad. Nadie respondió. Solo se escuchaba el silbido del viento entre los toldos del mercado. Ramiro, sudoroso, intentó hablar. «Su Majestad, mi hija, no tengo cómo mantenerla. Pensé que sería mejor». El rey lo interrumpió con un ademán. «Calla». Su voz era un filo. «No hay justificación que redima la miseria de tu corazón». Los murmullos crecieron de nuevo. La gente intercambiaba miradas de asombro, incapaz de comprender cómo una campesina pobre podía provocar semejante reacción en el rey. El monarca extendió la mano hacia Isabela, no para tocarla, sino como un gesto solemne de reconocimiento. «Nadie volverá a venderla. Nadie». La multitud contuvo el aliento. Un niño soltó una risa nerviosa, enseguida callada por su madre. Isabela sintió que sus piernas temblaban. La vergüenza de la subasta aún ardía en su piel, pero ahora se mezclaba con una fuerza inesperada. El rey, con unas pocas palabras, había derrumbado la humillación que la condenaba. Ramiro, derrotado, bajó la cabeza. Sus labios murmuraban algo inaudible, quizá una súplica, quizá una maldición. Pero ya no importaba. El poder se había desplazado de sus manos ásperas al gesto firme del monarca. La plaza entera había sido testigo. Y a partir de ese día, el nombre de Isabela comenzaría a circular en cada rincón del reino. Lo que parecía un acto de compasión pronto se revelaría como el inicio de una prueba mucho más grande: sobrevivir en el palacio, donde las intrigas eran más letales que el hambre. El carruaje avanzaba lentamente por los caminos que salían de Santa Lucía, alejándose del bullicio del mercado. Dentro, Isabela mantenía la espalda recta, con las manos entrelazadas sobre su regazo, intentando ocultar el temblor que la recorría. Cada bache en el camino hacía que el recuerdo de la plaza regresara, los gritos de los hombres, la mirada fría de su padre, el silencio absoluto cuando el rey pronunció aquellas palabras que habían cambiado todo. Frente a ella, el monarca permanecía sereno. No necesitaba hablar para imponer respeto, su sola presencia llenaba el espacio. Sus ojos, claros y penetrantes, la observaban de vez en cuando, como si quisiera descifrar quién era realmente esa muchacha a la que había decidido proteger. Isabela apretó con fuerza la medalla de cobre en su mano. Aquello no podía ser real. Una mañana había salido de casa con la certeza de que sería vendida como un objeto, y ahora viajaba en el carruaje real, rumbo a un destino inimaginable. El silencio era tan denso que parecía escucharse a sí mismo. Finalmente, fue el rey quien lo rompió. «Dime, Isabela», pronunció su nombre con una firmeza que lo hacía eterno. «¿Qué pensabas cuando tu padre te expuso así?». Ella dudó. Las palabras se agolparon en su garganta, pero escogió solo unas pocas. «Pensaba que ya no quedaba nada para mí». El rey la observó en silencio, como midiendo el peso de aquella confesión. «¿Y ahora?», preguntó, sin apartar la mirada. Isabela bajó los ojos. No sabía qué responder. No podía confiar tan pronto, pero tampoco podía negar que algo había cambiado. «Ahora», murmuró, «siento miedo». Él asintió lentamente, sin sorpresa. El miedo no es debilidad. El miedo enseña. Solo los necios no lo sienten. El carruaje se sacudió en una curva. Afuera, el paisaje cambiaba. De los campos secos se pasaba a caminos arbolados, con encinas que proyectaban largas sombras sobre la tierra. A lo lejos, en el horizonte, comenzaban a dibujarse las murallas del Palacio Real, altas e imponentes como si protegieran un mundo aparte. Isabela no podía apartar la vista de aquella silueta. Jamás había soñado con ver el palacio de cerca, mucho menos con entrar en él.
Un cosquilleo de inquietud y fascinación le recorrió la piel. Cuando el carruaje cruzó las primeras puertas, una multitud de guardias se formó en los laterales. El sonido de las armaduras y las lanzas golpeando el suelo retumbó como un trueno solemne. Isabela sintió un nudo en la garganta. Cada paso que daba el carruaje era un recordatorio de que ya no pertenecía al mundo que había conocido. Al detenerse frente al gran portón de madera tallada, un chambelán de cabello blanco y túnica azul se adelantó. Se inclinó profundamente ante el monarca. Su Majestad, el consejo lo espera en el salón principal. El rey descendió primero. Su figura se recortaba contra la inmensidad del palacio, irradiando autoridad. Luego, extendió la mano hacia Isabela. Ella vaciló un segundo, pero finalmente aceptó. Su pie tocó las piedras del patio real, y de inmediato, sintió el peso de decenas de miradas sobre ella. Los cortesanos, vestidos con sedas y brocados, la observaban con ojos cargados de juicio. Un murmullo recorrió el lugar. Nadie entendía por qué una campesina había llegado en el carruaje real, bajo la escolta del propio rey. Una dama de labios pintados y abanico de marfil susurró a su acompañante. ¿Quién es esa muchacha? Dicen que la rescató de una subasta en el mercado, respondió el hombre con sorna. Entonces no es más que una campesina pobre. ¿Qué hace aquí? Isabela escuchó los murmullos, pero no apartó la mirada. Caminaba al lado del rey, con la cabeza erguida, aunque el corazón le temblara por dentro. El palacio era un universo distinto, columnas de mármol, techos pintados con escenas de batallas y jardines que perfumaban el aire con azahares y rosas. Cada rincón hablaba de poder y de riqueza, pero también de intrigas ocultas tras sonrisas corteses. Al llegar a la escalinata principal, el rey se detuvo. Se giró hacia Isabela, lo bastante cerca para que solo ella lo escuchara. Este lugar puede ser más cruel que la plaza de Santa Lucía, advirtió con voz baja. Aquí no gritan, aquí sonríen mientras clavan la daga. Isabela tragó saliva, consciente de que aquellas palabras no eran una metáfora. El palacio sería un campo de batalla silencioso, y debía aprender a sobrevivir. Mientras avanzaba hacia el interior, los murmullos se multiplicaban. Algunos la miraban con desprecio, otros con curiosidad, y unos pocos con abierta hostilidad. Isabela sintió que cada paso era un desafío. Pero en lo profundo de su alma, una chispa comenzaba a encenderse. Había sobrevivido a la humillación de ser vendida por su propio padre. Ahora, enfrentaría lo que viniera. Lo que Isabela aún no sabía era que, en los pasillos del palacio, su mayor enemigo no sería su padre, sino aquellos que temían verla convertida en algo más que una campesina rescatada. El portón del palacio se cerró tras ellos con un sonido metálico que resonó como un destino sellado. El eco se expandió por los muros altos, y en ese instante, Isabela comprendió que había cruzado un umbral del que ya no había retorno. El aire olía distinto dentro de esas murallas. No había polvo ni humo de chimeneas humildes, sino fragancias dulces, flores recién cortadas, incienso quemado en los corredores, y el aroma tentador del pan recién horneado que salía de las cocinas reales. Aún así, la atmósfera no era cálida, era solemne, casi sofocante. Los guardias la miraban de reojo, sin disimular su curiosidad. Sus botas resonaban al unísono contra el suelo de piedra, escoltando al rey y a la muchacha desconocida. Cada paso de Isabela era seguido por ojos que no pestañeaban. Un chambelán de túnica azul los condujo hasta el vestíbulo principal. El techo abovedado estaba cubierto de frescos que narraban batallas gloriosas y coronaciones pasadas. Las columnas de mármol blanco parecían tocar el cielo, y los ventanales dejaban entrar la luz de la mañana en haces dorados que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Isabela apenas podía respirar. Nunca había estado en un lugar tan vasto. Sus manos se aferraban a la medalla de cobre, como si aquel pequeño objeto pudiera recordarle que aún pertenecía a sí misma. Las damas de la corte comenzaron a aparecer, como aves exóticas salidas de un sueño. Vestidos de seda bordada, collares de piedras preciosas, abanicos que se abrían y cerraban con un chasquido seco. Sus pasos eran calculados, sus sonrisas afiladas. Una de ellas, de cabello rubio recogido en un moño perfecto y labios pintados de carmín, se adelantó unos pasos.
Se inclinó apenas ante el rey, y luego clavó la mirada en Isabela. —¿Quién es esta joven, Majestad? —preguntó con una dulzura tan artificial que lastimaba. El rey respondió con calma, sin apartar la vista de su interlocutora. —Es mi protegida. El murmullo se esparció como pólvora. Las damas intercambiaban miradas cargadas de sorpresa y desprecio. Isabela sintió que aquellas miradas eran dagas disfrazadas de sonrisas. Otra dama, de abanico azul, soltó un comentario lo bastante alto para que todos lo escucharan. —Protegida, o capricho pasajero. Las risas discretas resonaron en el vestíbulo. Isabela apretó los dientes, pero no respondió. El rey no pareció inmutarse, aunque un leve destello de molestia brilló en sus ojos. El chambelán condujo a Isabela hacia los aposentos que le habían sido asignados. El cuarto estaba en una de las alas laterales del palacio, lejos de los salones principales. No era grande, pero comparado con la choza donde había crecido, parecía un lujo indescriptible: una cama amplia con sábanas limpias, una mesa de madera pulida, una jarra con agua fresca y una ventana desde la cual se veía el jardín interior. Isabela se sentó en el borde de la cama, aún temblando. El silencio del cuarto contrastaba con el bullicio del vestíbulo, pero no traía calma. Se sentía vigilada incluso entre aquellas paredes. Golpearon la puerta. Era una doncella joven, de rostro amable. —Soy Clara, señorita —dijo, bajando la cabeza. —Me han asignado para servirla. ¿Necesita algo? Isabela negó con suavidad. —Solo, un poco de aire. Clara asintió y se retiró. Cuando la puerta se cerró, Isabela se recostó en la cama. Sus ojos recorrieron el techo, intentando comprender cómo había pasado de ser vendida por su padre a dormir en un palacio. El vértigo la abrumaba. Pero el descanso no duró. Esa misma tarde, fue convocada al comedor principal para presentarse ante algunos miembros del Consejo Real. Clara la ayudó a vestirse con un atuendo sencillo que habían preparado para ella, un vestido de lino claro, sin adornos, pero limpio y decente. El comedor era vasto, con una mesa larga cubierta de manjares, carnes asadas, frutas frescas, copas de vino tinto. Los consejeros la observaron con la misma curiosidad con la que se examina un enigma. Uno de ellos, un hombre de barba entrecana y ojos penetrantes, tomó la palabra. —Majestad, ¿qué propósito tiene traer a esta joven aquí? El palacio no es lugar para campesinas. El rey lo miró sin pestañear. El propósito se revelará en su momento. Los murmullos crecieron. Isabela, de pie junto al rey, sintió como la sala entera la juzgaba. Una voz femenina, aguda y cargada de veneno, se alzó desde el otro extremo. La pobreza lleva consigo la deshonra, Majestad. Tenga cuidado de no traer la vergüenza bajo este techo. El comentario dolió más que cualquier látigo. Isabela sintió que el aire le faltaba, pero no bajó la cabeza. Miró fijamente a la mujer que la había insultado y, con una calma inesperada, respondió. La pobreza no deshonra. La deshonra nace en los corazones que juzgan sin conocer. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor. Nadie esperaba que una campesina respondiera con semejante firmeza. El rey la miró con un destello de aprobación. Los demás, en cambio, murmuraron entre dientes, ofendidos por lo que consideraban insolencia. Aquella noche, en su cuarto, Isabela comprendió que el verdadero campo de batalla acababa de abrirse. No sería el mercado, ni la subasta, ni siquiera su padre. Sería el palacio mismo, con sus intrigas, sus sonrisas falsas y sus cuchillos escondidos tras palabras dulces. Lo que Isabela aún no sospechaba era que entre esas paredes doradas se decidiría no solo su destino, sino también el equilibrio del reino entero. Los días siguientes a su llegada fueron un torbellino de susurros y miradas furtivas. El rumor se expandía por los corredores como un veneno invisible. El rey trajo a una campesina al palacio. Las damas de la corte se reunían en grupos pequeños en los jardines, en los salones de música o en la galería de tapices. Sus abanicos no solo movían el aire, también agitaban rumores. Dicen que la muchacha fue rescatada de una venta pública. ¿Una venta? Por los dioses. ¿Y el rey la trajo aquí? Seguro hay algo más detrás.
Nadie arriesga tanto por una desconocida. Isabela lo escuchaba todo sin escuchar. Caminaba erguida, con la serenidad de quien sabe que cada paso es observado. Por dentro, sin embargo, su corazón ardía. No era fácil sostener la dignidad cuando cada mirada la reducían a un error, un rumor, un escándalo. En la primera comida oficial en la gran sala, la hostilidad se volvió evidente. La mesa estaba llena de copas de cristal y platos finos. Los candelabros reflejaban la luz en tonos dorados sobre los muros. Isabela se sentó en un extremo, lejos de la cabecera donde reposaba el rey. Las damas comenzaron con preguntas disfrazadas de cortesía. «Señorita Isabela, ¿acaso sabe leer?», dijo una, con una sonrisa tan tensa que parecía cortarle el rostro. En su aldea comían con cuchillo y tenedor, o solo con las manos. Añadió otra, provocando risas contenidas. «Cuéntenos, ¿cómo es pasar del barro al mármol?». Isabela tragó saliva. La vergüenza intentaba subirle a las mejillas, pero la contuvo. «El barro y el mármol se pisan igual», respondió con calma. «La diferencia no está en el suelo, sino en el corazón de quien camina sobre ellos». Las risas murieron de golpe. El silencio cayó sobre la mesa. Algunas damas se miraron incómodas, otras, ofendidas. El rey, que había observado todo en silencio, apenas dejó escapar una sonrisa breve, apenas perceptible. Pero no todas se rendían. La más influyente de las damas, doña Aurelia de Montfort, viuda de un noble poderoso, decidió tomar la ofensiva. Su voz era dulce como la miel, pero cada palabra estaba envenenada. «Majestad», dijo, fingiendo inocencia, «sin duda es admirable su generosidad al acoger a esta joven. Pero, ¿no teme que la plebe interprete mal sus intenciones? Una campesina bajo techo real siempre será blanco de habladurías». Los consejeros asintieron discretamente. El comentario había sido calculado, no era un ataque directo contra Isabela, sino un golpe envenenado contra el propio rey. Él no respondió enseguida. Dejó que el silencio se alargara. Luego habló, con voz grave y firme. «Prefiero que hablen de mi compasión antes que de mi indiferencia». El comentario zanjó la discusión. Nadie se atrevió a replicar. Pero la herida ya estaba hecha. Isabela se convirtió oficialmente en el centro de todas las intrigas. Esa noche, en sus aposentos, Clara, la doncella asignada a servirla, cerró la puerta con cautela y se acercó. «Debe tener cuidado, señorita», susurró. «Aquí las sonrisas son cuchillos». Isabela la miró con gratitud. «Lo sé. Pero no pienso doblarme. No vine al mundo para ser pisoteada». Las palabras eran valientes, pero en el silencio de la noche, cuando la soledad llenaba la habitación, la duda volvía a morderla. ¿Podría resistir? ¿O terminaría destruida por la misma crueldad que el rey había intentado salvarle en la plaza? El amanecer trajo consigo nuevas pruebas. En el patio de entrenamiento, Isabela observaba a los guardias practicar con espadas de madera. Algunos, al verla, se burlaban con gestos sutiles. No la consideraban digna de su atención. Fue entonces cuando una figura inesperada apareció, el rey mismo. Vestía una túnica sencilla, sin adornos, y caminaba con paso firme. Se detuvo a unos metros de ella y la observó. «Dicen que no encajas aquí», comentó, con un tono que no dejaba claro si era afirmación o pregunta. Isabela sostuvo la mirada. «No encajo en el barro ni en el mármol. Solo intento no perderme a mí misma». Un silencio denso se instaló entre ambos. Por primera vez, la dureza del rostro del monarca se suavizó, apenas perceptible. «El palacio es más cruel que cualquier mercado», dijo él finalmente. «Pero si sabes mantenerte de pie, nadie podrá derribarte». Luego se alejó, dejando tras de sí un silencio lleno de preguntas. Isabela se quedó mirando su figura desaparecer en el corredor. En ese instante, comprendió que no estaba sola en aquella lucha. Tal vez el rey veía en ella algo más que una campesina rescatada. Tal vez, veía una chispa capaz de encender un fuego. Pero lo que Isabela aún no sabía era que las intrigas no tardarían en volverse mortales, y que su padre, lejos de desaparecer, regresaría para reclamar lo que creía suyo.
La luna ascendía sobre las torres del palacio, bañando los muros de piedra con un resplandor plateado. El aire nocturno traía consigo un perfume de jazmines y el murmullo suave de las fuentes en los jardines interiores. En contraste con la serenidad del entorno, el corazón de Isabela era un torbellino. Cada día en el palacio parecía un desafío nuevo, cada mirada un juicio, cada palabra un veneno disfrazado de cortesía. Aquella noche, incapaz de conciliar el sueño, decidió asomarse a los jardines desde la galería que rodeaba su habitación. Caminaba en silencio, con los pies descalzos sobre las losas frías, cuando escuchó una voz grave detrás de ella. La noche es el único momento en que el palacio calla. Isabela giró sobresaltada. El rey estaba allí, vestido con una túnica sencilla, sin corona ni escoltas, como un hombre común que buscaba un instante de paz. Majestad, dijo ella, inclinando la cabeza. Él levantó una mano para detenerla. Aquí no necesito títulos. Solo soy un hombre que vela por su reino. Isabela dudó. Sus labios temblaron antes de atreverse a hablar. ¿Por qué me trajo aquí?, preguntó en voz baja. ¿Por qué arriesgar su honor y su reputación por alguien como yo? El rey la miró largo rato, como si buscara en sus ojos la respuesta a preguntas que él mismo no se atrevía a formular. Finalmente habló, con una calma que escondía una verdad profunda. Porque vi en ti lo que ya no encuentro en estos muros: honestidad. Hizo una pausa. En la plaza, mientras todos te miraban como mercancía, tú no bajaste la cabeza. Ni siquiera cuando tu padre intentaba venderte. Isabela apretó la medalla de cobre en su mano. No podía dejar que me quebraran. Aunque por dentro me moría de miedo. Eso es precisamente lo que importa, respondió él. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de permanecer de pie a pesar de él. El silencio los envolvió. El murmullo del agua de la fuente parecía acompañar cada palabra no dicha. Isabela respiró hondo. ¿Y qué espera de mí, Majestad?, preguntó, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Él dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia. La luz de la luna iluminaba su rostro severo, pero en sus ojos había un destello de ternura inesperada. No espero obediencia ciega ni sumisión, dijo con firmeza. Espero que seas tú misma. Que no permitas que esta corte te robe lo que te hace distinta. Isabela lo miró sin parpadear. Nadie le había hablado así jamás. Ni su padre, ni los vecinos, ni las damas del palacio. Por primera vez, alguien la veía no como un estorbo o un error, sino como alguien con valor propio. Él se inclinó apenas hacia ella, lo suficiente para que sus palabras fueran un susurro. No temas a quienes te rodean. Yo estaré allí cuando más lo necesites. Su voz tenía la fuerza de una promesa. Isabela sintió que el aire le faltaba. Sus manos temblaban, y sin embargo, una calma extraña la envolvía. No sabía si confiar plenamente en aquellas palabras, pero quería creer en ellas. El rey se enderezó y volvió la vista hacia la luna. Este palacio es un laberinto de ambiciones, dijo en tono grave. Todos quieren algo: poder, dinero, prestigio. Tú, Isabela, no deseas nada de eso. Y precisamente por eso, eres más peligrosa para ellos que cualquier enemigo armado. Ella lo observó en silencio. Había verdad en esas palabras. Tal vez el palacio temía que una muchacha sin ambiciones demostrara que el poder no lo era todo. Él se giró una vez más hacia ella. Prométeme algo, dijo con firmeza. Pase lo que pase, no permitas que te arrebaten lo que eres. Isabela asintió, con la voz apenas audible. Lo prometo. El rey inclinó la cabeza, satisfecho. Entonces, juntos enfrentaremos lo que venga. Y con esas palabras, se alejó por el corredor, dejándola sola bajo la luz plateada de la luna, pero con un nuevo fuego encendido en su pecho. Lo que Isabela aún ignoraba era que esa promesa sería puesta a prueba muy pronto, cuando su propio padre regresara para reclamar lo que creía suyo. La calma en el palacio era apenas una ilusión. Bajo los tapices que colgaban de los muros, tras las puertas de madera tallada y en los corredores perfumados con incienso, se gestaba un veneno más letal que cualquier espada.
Las damas que antes habían ridiculizado a Isabela comenzaron a reunirse en secreto. Aurelia de Montfort, condesa viuda y lengua afilada, encabezaba las reuniones. Su voz resonaba como un látigo en la penumbra de los salones privados. ¿Cómo vamos a permitir que esa campesina siga bajo el amparo del rey? Si no actuamos, pronto la corte entera hablará de ella como si fuese la nueva reina. Las demás asentían, temerosas de que la influencia de Isabela creciera. Una de ellas añadió con veneno en la voz: la gente adora los cuentos de milagros, ¿y qué sería más atractivo que la historia de una campesina convertida en reina? Si dejamos que prospere, nosotras quedaremos relegadas a las sombras. El plan comenzó a trazarse: desacreditar a Isabela, ensuciar su nombre, mostrarla como indigna. No bastaba con ridiculizarla en los banquetes, necesitaban algo más grande, un golpe definitivo. Mientras tanto, Isabela seguía luchando contra las miradas y los murmullos. Clara, su doncella, era su único refugio. Señorita, tenga cuidado, le decía cada noche mientras la ayudaba a quitarse el vestido. He escuchado cosas en los pasillos. Hablan de usted como si fuese un peligro. Isabela suspiraba, cansada de la hostilidad. Un peligro, solo por existir. Pero el verdadero golpe no vendría de las damas de la corte, sino de un rostro que creía dejado atrás, su padre. Ramiro llegó a las puertas del palacio una tarde, harapiento y con una ira contenida en los ojos. No venía solo, lo acompañaban hombres rudos, prestamistas a quienes debía dinero. Exigía hablar con el rey. Los guardias dudaron en dejarlo entrar, pero Ramiro gritaba con tanta furia que pronto la noticia llegó hasta los oídos de los consejeros. El alboroto se esparció como fuego. ¿Qué hacía un campesino reclamando audiencia en palacio? Isabela lo vio desde la galería. El corazón le dio un vuelco al reconocer esa figura que tantas noches había temido. Su padre, el mismo que la había vendido como si fuese un saco de trigo, ahora golpeaba las puertas del rey para exigirla de vuelta. El rey apareció en el patio, rodeado de sus guardias. Su porte era imponente, pero sus ojos estaban fríos, como el acero de una espada desenvainada. ¿Qué quieres aquí?, preguntó, con voz que retumbó contra las murallas. Ramiro, sudoroso y con el rostro enrojecido, se inclinó apenas, fingiendo respeto. Majestad, esa joven es mi hija. Y si la ha tomado bajo su protección, me corresponde una compensación justa. Ella me pertenece por derecho. Un murmullo recorrió a los presentes. La palabra pertenece fue como un veneno en el aire. Isabela sintió que las piernas le temblaban. Quiso gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. El rey, sin embargo, no titubeó. Nadie pertenece a nadie, sentenció con firmeza. Y menos aún una hija a un padre que la vendió como esclava. Ramiro frunció el ceño, pero no se rindió. Usted puede hablar de justicia, Majestad, pero las deudas son deudas. Si no me da lo que pido, esos hombres a los que debo arrasarán mi casa y me dejarán en la miseria. ¿Acaso quiere cargar con la sangre de un campesino en su conciencia? El rey dio un paso adelante, acercándose tanto que Ramiro retrocedió instintivamente. Tú mismo cavaste tu ruina, dijo en voz baja, peligrosa. Y si vuelves a acercarte a tu hija, juro que ni el polvo quedará de ti. Los guardias sujetaron a Ramiro y lo apartaron a empujones, mientras la multitud de sirvientes observaba con ojos expectantes. Algunos reían, otros murmuraban. Pero entre las sombras, Aurelia de Montfort sonrió. Perfecto, susurró para sí. El padre será la pieza que derrumbe a la hija. Isabela, desde la galería, sintió un nudo en la garganta. Aquel hombre seguía siendo su padre, y pese al odio que le provocaba, una parte de su corazón aún sangraba por verlo arrastrado en la vergüenza. Esa noche no pudo dormir. El palacio ya no era solo un lugar de hostilidad, se había convertido en una jaula donde los fantasmas del pasado regresaban para atormentarla. En el próximo banquete, ante toda la corte reunida, Ramiro regresaría con un golpe maestro que amenazaría con destruirla para siempre. El palacio se preparaba para un banquete solemne. Las mesas largas estaban cubiertas de manteles bordados en hilo de plata,
Las copas de cristal reflejaban la luz de los candelabros, y los músicos afinaban sus instrumentos en un rincón. La corte entera había sido convocada, nobles, consejeros, damas de compañía, embajadores extranjeros. Todo el reino estaría representado esa noche. Isabela, con un vestido de seda sencilla en tonos marfil, caminaba con la espalda recta, aunque su corazón latía con fuerza desbocada. Clara la había peinado con delicadeza, dejando caer algunos rizos sobre sus hombros, y aunque la doncella intentó tranquilizarla, Isabela sabía que esa velada sería decisiva. Sentía que algo se gestaba en las sombras, como una tormenta a punto de estallar. Cuando el rey entró al gran salón, todos se pusieron de pie. Su porte imponía silencio. Se sentó en la cabecera, y a su derecha, con un gesto que sorprendió a muchos, hizo un espacio para Isabela. Los murmullos se encendieron como brasas. Algunos lo consideraron un insulto, otros un escándalo, pero nadie se atrevió a alzar la voz. El banquete comenzó con brindis y palabras de cortesía. La música llenaba el aire, y los aromas de carnes y especias se mezclaban con las risas forzadas. Pero Isabela apenas probó bocado. Sabía que la calma era frágil, y no tardó en romperse. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Un murmullo recorrió la sala cuando Ramiro, su padre, entró escoltado por dos hombres de aspecto rudo. Su rostro mostraba una mezcla de furia y desesperación. El chambelán intentó detenerlo, pero Ramiro lo apartó con brusquedad y avanzó hacia la mesa principal. «Majestad», exclamó con voz ronca, atrayendo la atención de todos. «No puedo guardar silencio mientras me arrebatan lo que es mío». El murmullo se convirtió en exclamaciones de sorpresa. Los ojos de toda la corte se clavaron en Isabela, que sintió como la sangre huía de su rostro. El rey se incorporó lentamente, su expresión era fría como el mármol. «Hablas de tu hija como si fuese una posesión», dijo con voz grave. «¿Acaso no fue suficiente la humillación de haber intentado venderla?» Ramiro golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas. «Yo la crié. Yo pasé hambre para darle de comer. Y ahora, cuando podría ser mi salvación, usted me la arrebata. Esa muchacha es mía por derecho, y si la quiere aquí, al menos págueme lo que vale». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Las palabras habían sido pronunciadas con tanta crudeza que incluso las damas más hostiles hacia Isabela quedaron boquiabiertas. Isabela se levantó de su asiento. Sus labios temblaban, pero su voz salió firme. «No soy mercancía. No soy propiedad de nadie. Ni siquiera de usted, padre». El murmullo estalló de nuevo. Algunos nobles se llevaron la mano a la boca, incapaces de creer que una campesina se atreviera a hablar así en un salón real. Ramiro la señaló con el dedo, su voz cargada de veneno. «¿La escuchan? Una desagradecida. Así es como paga a quien le dio la vida. Majestad, si no pone fin a esto, pronto esa muchacha arrastrará su nombre por el barro». Fue entonces cuando el rey dio un paso al frente. Su voz, clara y poderosa, resonó en cada rincón del salón. «¡Basta!». El golpe de su puño contra la mesa hizo que todos guardaran silencio al instante. «No permitiré que nadie», continuó, con la mirada fija en Ramiro, «degrade a una mujer que ha demostrado más dignidad que todos ustedes juntos». El salón quedó petrificado. Los consejeros intercambiaban miradas nerviosas, las damas contenían el aliento. El rey se volvió hacia Isabela. «Ella no será recordada como la hija de un hombre que intentó venderla», dijo con voz solemne, «sino como la mujer que eligió levantarse incluso cuando todo estaba en su contra». La sala estalló en murmullos. Algunos, conmovidos, asintieron en silencio. Otros, furiosos, apretaron los labios. Ramiro, derrotado y humillado, fue arrastrado fuera del salón por los guardias. Sus gritos de rabia se desvanecieron en los pasillos, pero la marca de su vergüenza quedaría grabada para siempre. El rey levantó su copa, imponente. «Brindemos», declaró, «no por linajes ni riquezas, sino por el valor verdadero, el de un alma que no se deja vender». La multitud, aunque dividida, levantó las copas. Algunos lo hicieron por obligación, otros con genuino respeto. Isabela, con lágrimas contenidas en los ojos,
entendió que esa noche no solo había sido defendida, había sido reconocida. Y en ese instante, con el reino como testigo, su destino quedó sellado. Ya no sería jamás la muchacha pobre que su padre intentó vender, sino la mujer capaz de conquistar el corazón de un rey. El banquete había terminado, pero las palabras del rey aún flotaban en el aire como un juramento imposible de quebrar. La imagen de Ramiro siendo expulsado del palacio, vencido y humillado, se convirtió en un símbolo. El rumor corrió como fuego entre los pasillos, atravesando las murallas y extendiéndose por las calles de la ciudad. El rey había defendido a una campesina frente a toda la corte. Esa noche, Isabela volvió a su habitación con el corazón desbordado. Se dejó caer sobre la cama y, por primera vez desde que cruzó aquellas murallas, lloró sin miedo a ser escuchada. No eran lágrimas de vergüenza ni de dolor, sino de alivio, de liberación. Durante toda su vida le habían repetido que no valía nada, que era un peso, una carga. Ahora alguien la había elevado frente a todo un reino, no por belleza ni riquezas, sino por su dignidad. Al día siguiente, el sol amaneció con un brillo distinto. Los jardines se llenaron de canto de aves, y las fuentes reflejaban la luz como espejos de cristal. Clara entró a los aposentos con una sonrisa tímida. «Señorita», dijo en voz baja, «el rey ha pedido verla en los jardines del este». Isabela asintió, intentando controlar la ansiedad que la recorrió. Se vistió con un atuendo sencillo, pero limpio, y salió a los jardines. Allí estaba él, sin corona, sin escoltas, vestido como un hombre común. Caminaba entre los rosales, con las manos a la espalda, como alguien que busca la claridad en medio de un laberinto de pensamientos. Cuando la vio, su expresión se suavizó. «Isabela», dijo, pronunciando su nombre con la calma de quien lo guarda como un tesoro. Ella inclinó la cabeza, pero el rey negó con un gesto. «No bajes la mirada. Nunca más». El silencio se extendió entre ambos, solo interrumpido por el murmullo del agua y el canto de los pájaros. Finalmente, él habló. «Anoche, frente a toda la corte, confirmé lo que ya sabía. No eres como ellos. No buscas poder ni gloria, y es precisamente eso lo que te hace más grande que todos juntos». Isabela apretó la medalla de cobre entre sus dedos. «No sé si estoy hecha para este mundo, Majestad. Soy hija de la pobreza, de la humillación». Él dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente para que su voz fuera un susurro. «La nobleza no está en la cuna, sino en el alma. Y tu alma, Isabela, es más noble que cualquier corona». Sus ojos se encontraron. Ella sintió que el tiempo se detenía. Nunca había sentido algo igual, no era miedo, ni gratitud, era algo más profundo, una certeza que nacía desde lo más íntimo de su ser. El rey extendió la mano. «No te ofrezco cadenas ni títulos vacíos. Te ofrezco caminar a mi lado. No como protegida, ni como súbdita, sino como igual». Isabela dudó un instante, la memoria de la plaza aún la perseguía. Pero al mirar esos ojos, comprendió que la vida le daba una segunda oportunidad, no para olvidar lo que había sufrido, sino para transformarlo en algo nuevo. Tomó su mano. En ese gesto sencillo, frente a los jardines del palacio, se selló un destino más poderoso que cualquier decreto real. La campesina que había sido vendida como un objeto ahora era reconocida como una mujer de valor incalculable, capaz de conquistar no solo la voluntad de un rey, sino también el respeto de un reino entero. Los días siguientes estuvieron llenos de rumores, intrigas y resistencias. Pero poco a poco, el pueblo comenzó a ver en Isabela no a una intrusa, sino a un símbolo. Mujeres humildes murmuraban su nombre con orgullo, niños preguntaban por ella como si fuera un personaje de cuento, y hasta algunos nobles, reacios al principio, reconocieron en su historia un eco de justicia que el reino necesitaba. Tiempo después, cuando el rey decidió anunciar su compromiso, la corte entera se estremeció. Hubo protestas, sí, pero también lágrimas de emoción. Y cuando Isabela cruzó el salón vestida de blanco, no como esclava ni como protegida, sino como futura reina, los muros del palacio resonaron con un silencio reverente. El rey tomó su mano y la levantó frente a todos. «Hoy no coronamos solo a una reina», dijo con solemnidad. «Hoy coronamos el valor de un corazón que se negó a ser vendido».
Las voces estallaron en aplausos y vítores. Y entre la multitud, Isabela comprendió que no había sido salvada por el rey, había sido reconocida por lo que siempre había llevado dentro. Ya no era la hija pobre que su padre había intentado vender. Era Isabela, reina de un reino que aprendió a mirar más allá de las riquezas. Y en el brillo de los ojos del hombre que la eligió no como posesión, sino como compañera, encontró la coronación más valiosa de todas, la de su propio corazón. De la miseria a la dignidad, de la humillación a la esperanza, Isabela pasó de ser una joven olvidada a convertirse en símbolo eterno de que la verdadera nobleza no nace del oro, sino del coraje de no rendirse jamás.